Bien, en este video vamos a calcular ahora límites utilizando valores muy cercanos al valor al cual x está tendiendo. Entonces, vamos a trabajar con nuestro ejemplo número 2 que dice existencia de límites usando tablas de valores. Y me piden determinar el límite cuando x tiende a 3 para esta función. Nota que ahora sí tengo una función definida y en este caso es x más 3. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es que vamos a seguir calculando límites laterales porque recuerda que para asegurar la existencia de un límite, los límites laterales deben de ser iguales o deben de tender al mismo valor L. Me piden calcular el límite cuando x tiende a 3. Lo que nosotros vamos a hacer o lo que te puse aquí en el material fue una recta. Esa recta, pues tú ya sabes que son valores en el eje de las x que vienen desde el menos infinito hasta el infinito positivo. Y el valor al cual x tiende es 3. Entonces, yo me tengo que aproximar por la derecha del 3 y por la izquierda del 3. Y tengo que utilizar valores muy cercanos a ese valor al cual x está tendiendo para ver cuál es el comportamiento que tiene la función cuando me aproximo mucho a ese valor. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer es una tabla de valores o lo que haremos es una construcción de una tabulación en la que me permite observar precisamente el comportamiento que tiene la función cuando me aproximo mucho a ese valor. Entonces, nosotros vamos a definir nuestra tabla de valores del siguiente modo. Obviamente, tú ya sabes que necesito conocer valores de x y que el valor de la función, en este caso, f de x, es x más 3. Entonces, en esta primera tabla, nota que voy a calcular el límite lateral izquierdo, porque este negativo me está diciendo que me voy a aproximar al 3 por su izquierda. ¿Qué valores están muy cercanos a la izquierda del 3? Pues yo puedo empezar, por ejemplo, con el 2.9. Ese valor está cercano al 3, pero todavía más cercano yo puedo trabajar con el 2.99 y más cercano aún 2.999 y más cercano aún 2.9999 y así me puedo ir aproximando a valores todavía más cercanos al 3 porque me interesa conocer cómo se comporta la función cuando yo me aproximo a 3 por su izquierda. Entonces, lo que vas a hacer es que con ayuda de tu calculadora vas a ir sustituyendo cada uno de estos valores y vamos a verificar el comportamiento que tiene la función cuando yo me aproximo mucho a 3 por su izquierda. Entonces, si tú sustituyes 2.9 más 3, nos va a quedar como resultado 5.9. Entonces, aquí vamos a poner 5.9. Cuando x vale 2.99, es decir, cuando me aproximo un poco más, el valor en y, pues me va a quedar 5.99. Si yo me aproximo más a x por su izquierda, pues me va a quedar como 5.999 y así sucesivamente. Entonces observa, cuando yo me aproximo a 3 por su izquierda, el valor en y al cual se va a aproximar mi límite lateral izquierdo, a quién es o qué valor es. Si yo me aproximo más y más y más a 3 por su izquierda, este valor que tengo aquí, ¿a qué valor se aproxima más? Pues a 6. Entonces, mi límite lateral izquierdo, cuando x tiende a 3, será 6. Ahora, analicemos nuestro límite lateral derecho, es decir, vamos a ver el comportamiento que tiene la función cuando yo me aproximo mucho a 3 por la derecha. Nuevamente, pues vamos a ocupar una tabla de valores para analizar el comportamiento de nuestra función. Yo necesito valores en x muy cercanos a 3 por la derecha y yo ya sé que mi función está definida como x más 3. Entonces, vamos a elegir valores que sean sumamente cercanos al 3 por la derecha. Por ejemplo, se me ocurre 3.1. 3.1 es cercano
a la derecha del 3, pero más cercano aún es el 3.01 y más cercano pues puede ser 3.001 y más cercano aún 3.0001 y así puedo elegir más valores que se aproximen a 3 por la derecha. Entonces, si yo sustituyo estos valores en la función, pues voy a obtener el valor de y. Si yo hago esa sustitución en el primer caso, me va a quedar 3.1 más 3, pues el resultado que voy a obtener es 6.1. Si yo sustituyo 3.01 en la función, me va a quedar 6.01 y así lo voy a ir haciendo de manera sucesiva con la misma lógica. Entonces observa, cuando yo me aproximo más al 3 por la derecha, ¿cómo se comporta la función? ¿A qué valor en y tiende cuando yo me aproximo mucho a 3 por la derecha? Pues notarás que se aproxima muchísimo al 6. Entonces, observa que tu límite lateral izquierdo y tu límite lateral derecho tienden al mismo valor. Como los límites laterales son iguales, ¿qué puedo decir de mi límite? Pues que mi límite existe y vale 6. Matemáticamente, ¿cómo vamos a escribir eso? Muy sencillo. Aquí vamos a poner lo siguiente. Por lo tanto, el límite cuando x tiende a 3 por la izquierda de x más 3 es igual al límite cuando x tiende a 3 por la derecha de x más 3. Como yo estoy diciendo que estos dos límites son iguales, entonces puedo decir que mi límite cuando x tiende a 3 de la función x más 3 existe y vale 6. ¿Qué quiere decir esto? Si tú graficas esta función x más 3 en el GeoGebra y te aproximas por la derecha y por la izquierda, cuando x tiende a 3, notarás que el comportamiento que tenemos en el eje de las y es a 6. Como los límites laterales son iguales, aseguro la existencia del límite y el comportamiento o el valor de mi límite será 6. Nota que estamos utilizando ahora tablas de valores con valores sumamente cercanos por la derecha y por la izquierda al valor al cual x está tendiendo. Aquí se nota claramente lo que comentábamos en el video anterior, que no me interesa si el valor al cual x está tendiendo está definido o no, porque a mí lo que me interesa ver es conocer cómo se comporta la función cuando me aproximo más y más y más a ese valor sin tocar necesariamente a ese valor. Eso es un límite, una aproximación. Ahora vamos a trabajar nuestro ejemplo número 3 con la misma lógica. Sin embargo, notarás ahora que tengo una función seccionada y aquí en esta función me piden calcular el límite cuando x tiende a menos 2 para pues precisamente f de x que corresponde a esta función seccionada. Entonces, lo que nosotros vamos a hacer nuevamente es utilizar tablas de valores para ver cómo se comporta la función cuando yo me aproximo mucho a menos 2, tanto por su izquierda como por su derecha. Aquí te estoy colocando una recta numérica para indicar precisamente esos valores. Entonces, tú ya sabes que esta recta numérica tiene valores del menos infinito al infinito positivo, pero a mí el valor al cual me interesa aproximarme es a menos 2. Entonces, aquí tengo que ubicar valores que sean muy cercanos a menos 2 por su derecha y muy cercanos a menos 2 por su izquierda. Ahora, aquí es muy importante que cuando tú trabajes con funciones seccionadas, como vas a calcular límites laterales, tienes que definir cuál de las funciones que tienes aquí te sirve.
porque recordarás que estas funciones están definidas o están limitadas por un intervalo. En este caso, nota que la primera función, 3x más 14, existe si x es menor o igual que menos 2. Y la función menos x más 2 está definida para valores que son mayores que el menos 2. Entonces, cuando tú haces este análisis, me piden, por ejemplo, en este caso particular, calcular el límite cuando x tiende a menos 2. Entonces, necesito definir límites laterales derecho y límites laterales izquierdo, pero necesito considerar cuál es la función que me va a servir. En este caso, nota que nosotros tenemos el límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda y estoy utilizando esta función. ¿Por qué estoy utilizando esta función 3x más 14? Porque esta función está limitada o está definida para valores que son menores que el menos 2, es decir, para valores que están a la izquierda del menos 2. Y en la función menos x más 2 la estoy utilizando para calcular mi límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha. ¿Por qué estoy utilizando esta función? Porque nota que en el intervalo lo que yo tengo es que esta función existe para valores que son mayores que el menos 2 y los valores que son mayores que el menos 2 son valores que están justamente a la derecha del menos 2. Entonces, haciendo esta consideración de tener cuidado en elegir la función adecuada en las funciones seccionadas, vamos a hacer nuestras tablas de valores. Entonces, en el primer caso, nosotros tenemos que definir valores muy cercanos al menos 2 por su izquierda y la función que yo voy a utilizar es 3x más 14. Entonces, ¿cuáles son esos valores que están muy cercanos al menos 2 por su izquierda? Es decir, valores que están en esta sección. Pues yo puedo decir que un valor muy cercano al menos 2 por su izquierda puede ser menos 2.1. pero más cercano aún, menos 2.01, y más cercano, menos 2.001, más cercano, menos 2.0001, y así puedo poner más valores. Entonces, cuando tú evalúes en tu calculadora esos valores muy cercanos al menos 2 por su izquierda, ¿qué vamos a obtener nosotros? En el primer caso, voy a obtener un 7.7, luego voy a obtener un 7.97, 7.997 y así sucesivamente. Entonces, aquí yo te invito a que tú en tu calculadora sustituyas estos valores en la variable y vayas comprobando que realmente estamos obteniendo estos valores. Entonces, aquí, si tú analizas el comportamiento que tiene la función cuando te aproximas mucho al menos 2 por su izquierda, notarás que este valor a qué número se aproxima mucho. 7.999 y así se va a ir. Pues aquí el valor al cual se aproxima mucho es 8. Entonces ya calculamos nuestro límite lateral izquierdo cuando x tiende a menos 2. Sigue calcular nuestro límite lateral derecho cuando x tiende a menos 2. Entonces la función que nosotros vamos a utilizar ya habíamos quedado porque es menos x más 2. Entonces tengo que buscar valores que sean sumamente cercanos al menos 2 por la derecha. Por ejemplo, puedo buscar o puedo utilizar el menos 1.9, pero me puedo aproximar más en menos 1.99 y así me puedo ir aproximando más y más y más, tanto como yo quiera, para ver el comportamiento que tiene la función. Entonces, si tú sustituyes esto en tu calculadora, es decir, menos cada uno de estos valores en la función, vas a ir llenando esta tablita. Los valores que yo obtuve fueron los siguientes: 3.9, 3.99, 3.99 y así sucesivamente. Entonces, aquí, si yo hubiera colocado o hubiera seleccionado más valores cercanos al menos 2 por la derecha, observa cómo se comporta la función.
¿A qué valor tiende nuestro límite cuando me aproximo a menos 2 por la derecha? Pues notarás que el valor de nuestro límite lateral derecho es 4. Entonces, fíjate, si nosotros nuevamente analizamos los límites laterales, ¿cómo son nuestros límites laterales? Son diferentes. Entonces, ¿qué va a pasar con nuestro límite? Pues nuestro límite no va a existir. Y matemáticamente, ¿cómo vamos a escribir eso? Muy sencillo. Vamos a escribir, por lo tanto, el límite cuando x tiende a menos 2 por la derecha de f de x es diferente al límite cuando x tiende a menos 2 por la izquierda de la función. Entonces yo puedo asegurar que el límite cuando x tiende a menos 2 de esa función f de x no existe. ¿Y por qué razón no existe? Porque mis límites laterales son diferentes. Entonces, si notas aquí, nuevamente estamos utilizando la tabla de valores en una función seccionada para asegurar la existencia o no de un límite. Recuerda que los valores que tienes que colocar aquí son valores sumamente cercanos al valor al cual x está tendiendo, ya sea por la derecha o por la izquierda de ese valor, y tienes que comprobar esto, ¿no? Si son los límites laterales iguales, el límite existe. De lo contrario, el límite no existe.